Bienvenidos a esta tercera cápsula educativa de la unidad de diálogo y estética literaria. Hoy profundizaremos un poco en el concepto de percepción y además el de estética. Haremos una pequeña pincelada. Para comenzar, quiero que observen con detenimiento las siguientes imágenes y luego vamos a conversar a partir de ellas. ¿Observaron con detenimiento? La primera imagen que observamos corresponde a Batsky. Él es un grafitero muy conocido, donde gran parte de su trabajo apuesta a piezas satíricas, donde hace una crítica muy profunda a los sistemas políticos, a la cultura pop, a los conceptos de moralidad y de ética. Por los últimos 40 años se ha dedicado a dejar diferentes murales, donde embiste una crítica muy potente. La segunda imagen que observamos eh, podemos observar ahí, es de un artista popular, de un artista estadounidense, que introdujo el concepto de pop art, que es Andy Warhol. Él, ¿cierto? Fue un artista plástico que llevó a un extremo el tema de la publicidad y lo puso en el arte, ¿cierto? Con rostros icónicos como el de Marilyn Monroe. Y el último foto que observamos corresponde a Nicanor Parra, poeta, físico, matemático chileno, ¿cierto? Creador de la antipoesía. Él mismo decía, ¿qué es la antipoesía? Bueno, son los artefactos. Resulta de la explosión del antipoema. Se podría dar una definición al revés, dice él. Decir, por ejemplo, que el antipoema es un conglomerado de artefactos a punto de explotar. En general, la crítica dice que sus artefactos son irónicos, chistosos, de carácter rupturista, y que pretende dar un aire, o que pretendió dar un aire nuevo y fresco a la poesía. En realidad, estas tres imágenes que acabamos de observar, a cada uno de ustedes le pudo causar un efecto diferente. Quizás alguna de las imágenes ya la conocían, a lo mejor ya sabían de qué se trataban y causó un efecto. A quizás más de alguno les gustó, quizás a otros no lo entendieron, o quizás derechamente a otros no les llamó la atención estas imágenes que proyectamos. Eso finalmente es la percepción. La RAE define percepción como la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Y una tercera definición, porque hay tres en el diccionario, la tercera habla de conocimiento de idea. Si juntamos estas dos definiciones, tenemos como le entendemos el concepto principal de la percepción. Es decir, nuestros sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, ¿cierto? El oído, van a recoger los estímulos del exterior y nuestro cerebro lo va a codificar. Pero para codificarlo no solamente pasa por un proceso físico, sino que tiene que haber también algo de nuestro conocimiento previo, de nuestra cultura personal, y tiene que ver con la experiencia. Algunos autores hablan sobre la experiencia de la siguiente manera. Mencionan, la experiencia ocurre continuamente porque la interacción entre la criatura viviente, es decir, cada uno de nosotros, y las condiciones que la rodean están implicadas en el proceso mismo de la vida, en condiciones de resistencia y conflicto. Determinados aspectos y elementos del yo y del mundo implican y entran en juego en esta interacción. ¿Y qué significa esto? Que básicamente nuestra experiencia es recalificada y recalibrada en algunos casos a partir de las emociones e ideas. Ahora, cuando hablamos de estética y sobre todo de la estética de la percepción, se da importancia al lector. Eso es lo más importante de todo. Por eso hicimos este ejercicio al principio de mostrar estas imágenes. El texto por sí solo no funciona y no va a funcionar. El lector es el que da importancia al texto. Y finalmente, que cada uno de ustedes, cuando realiza el proceso reflexivo e interpretativo, le da vida. Antiguamente solo se le daba importancia al texto por sí solo, dejando de lado cualquier tipo de reflexión teórica o incluso interpretativa por parte del lector. Pero al poder andar se dieron cuenta que esto en realidad no funcionaba muy bien. Y fue el mismo Aristóteles que dice, por ejemplo, respecto a la tragedia tiene un efecto positivo en los lectores, ya que por medio de lo leído el lector se libera de sus pasiones, miedos y odios. ¿Se acuerdan que en otros videos hemos hablado de la catarsis?
Además, les sirve de ejemplo para no cometer los mismos errores de los protagonistas de estas tragedias. Podemos extraerlo modular. Finalmente, el texto, para que funcione en sí mismo, tiene que causar un efecto en el lector. Y para que cause un efecto en el lector tiene que recogerlo, tiene que vivirlo, tiene que sentirlo, y eso va a causar un efecto positivo, negativo. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Por qué es el lector quien le da vida al texto? Porque el lector hace la interpretación. Cuando se acuerdan que conversamos en uno de los primeros videos en este proceso comunicativo, cuando el escritor genera su obra literaria, espera que alguien la reciba. Evidentemente no siempre va a saber quién la va a recibir y en qué condiciones. Hay un supuesto. Y en ese supuesto es cuando ocurre la comunicación finalmente, puesto que el lector ejecuta la interpretación de este texto. Evidentemente esta interpretación va a depender de muchos factores, emocionales, sociales, políticos, culturales, históricos, para darle interpretación a un texto, del bagaje cultural y evidentemente también del contexto de producción. Lo vamos a ejemplificar con un cuento. Pongan atención y a ver si ustedes me ayudan a encontrar eh, el análisis o la crítica que hay en este texto. Se llama La culta dama. Es un microcuento. La culta dama. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Ah, es una delicia, me respondió. Ya estoy leyéndolo. José de la Colina, español. ¿Se dieron cuenta de la crítica? Algunos sí, quizás otros no. Este cuento es un ejemplo claro que para poder darle vida al texto e interpretarlo necesitamos de otros elementos. Primero, entender qué es el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Es otro microcuento que escribió un mexicano, por cierto. En el cuento La culta dama hay una crítica muy fuerte a esta aristocracia que se cree culta, pero que en realidad solo vive de las apariencias. Puesto que, si ustedes notan, la respuesta de la culta dama es lo estoy leyendo, como si fuese una gran novela, una novela extensa, como Don Quijote quizás, o El Señor de los Anillos, o Harry Potter. Pero el dinosaurio es apenas un microcuento de un par de palabras. Si no lo conocen, se los leo a continuación. El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso. Si se dan cuenta entonces, en el cuento que leímos recién de la culta dama, se necesita conocer este segundo cuento para poder entender la crítica que está inserta acá. Evidentemente no todos tienen ese bagaje cultural. Y ese es el desafío que tenemos para ustedes. Ustedes sean ávidos lectores para que puedan generar sus propias interpretaciones a partir de su conocimiento previo. Pero preguntémonos, ¿por qué es importante el conocimiento estético? Porque como ya lo hemos conversado anteriormente, toda nuestra vida se percibe de una manera estética, de un estilo, de una belleza, de una manera de comprender nuestras relaciones, el escuchar música, el ver una película, el leer un libro, el incluso, aunque ustedes no lo crean, ver un partido de fútbol. Son percepciones estéticas que se van experimentando a través y por medio de nuestros sentidos. Cuando uno tiene un conocimiento estético, tenemos tres factores que recordar. Nos permite desarrollar sensibilidad y conocer nuestra realidad de forma distinta. Dos, nos da un conocimiento sobre nuestra propia cultura, así como de otras culturas. Gracias a ello podemos entender quiénes somos, de dónde venimos e incluso hacia dónde vamos. Y tres, a través de las experiencias estéticas, cuando hablamos de experiencias estéticas nos referimos a este tipo de ejercicio como el de las imágenes, o leer un libro, o incluso este mismo ejercicio que acabamos de hacer con el microcuento La Culta Dama, podemos desarrollar nuestra inteligencia y creatividad. Y podemos entender finalmente que el lector, por excelencia, es el protagonista en el proceso de creación literaria, puesto de que él va a ser el que dé vida e interpretación al texto creado.